marcados por los recuerdos. 200 años de independencia presentes en los viajes a la memoria. El 11 de noviembre de 1811, la ciudad de Cartagena declaró su independencia de España cuando los habitantes de Getsemaní, un barrio de artesanos en su mayoría negros y mulatos, marcharon hacia el Palacio de Gobierno comandados por el cubano Pedro Romero. ¡Libertad absoluta! Ante la presión de la multitud, los miembros de la Junta firmaron el acta que proclamaba la independencia de la ciudad. Los hechos ocurridos aquel 11 de noviembre han estado ocultos en los últimos años por las celebraciones del Concurso Nacional de Belleza que se llevan a cabo anualmente por esa fecha y acaparan la atención de buena parte del país. El joven escritor cartagenero Carlos Fernández vive en Bogotá y allí alimenta los recuerdos de su infancia en Cartagena cuando disfrutaba con intensidad las fiestas de noviembre. En su relato siempre aparece la ciudad, el mar, el calor y las murallas que hablan de otras épocas de esclavitud y resistencia. Ahora de nuevo es 11 de noviembre y Carlos ha vuelto a Cartagena. Esta vez su inquietud tiene que ver con las tradicionales batallas de Buscapiés y Agua, de las que piensa que pueden estar relacionadas con los hechos del levantamiento de Getsemaní. Para descubrir la historia oculta de la independencia de Cartagena, lo primero es entender los antecedentes de aquellos días. El invitado para hablar de cómo se había preparado la población cartagenera para hacerse cargo de su propia historia y lograr la independencia es el investigador Alfonso Múnera, quien además es el director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena. Lo que sucede el 14 de junio de 1810 marca la participación ya visible y clara de los artesanos mulatos. Porque lo que sucede allí, mulatos y negros, es que García de Toledo se apoya fundamentalmente en Pedro Romero para que Pedro Romero levante a los artesanos del Getsemaní, que eran una fuerza considerable porque Getsemaní era el barrio más importante en materia de población, el más grande. El pueblo se congrega en la plaza de la gobernación, ¿no?, y le exige a Montes que ceda ante las peticiones de los criollos, que iban dirigidas a consolidar un gobierno compartido y a prácticamente quitarle funciones a Montes, hacerlo renunciar, mejor dicho, cosa que en efecto se logra, pero se logra con la presión de la gente que está allí, ¿no?, armada ya, con machetes, con palos. ¿Sería la misma gente, ¿no?, que aparecería el 11 de noviembre? Que sería la misma gente que va a aparecer el 11 de noviembre en sentido general, dirigido por Pedro Romero, entre otros. Hasta ese momento nadie está hablando de independencia, nadie. Todo el mundo está proclamando su lealtad por la corona española. Los cartageneros hasta ese momento lo que están luchando es por la autonomía. Frente a Santa Fe. Frente a Santa Fe, no es ni siquiera frente a Cádiz como gobierno español, es que lo que ellos quieren es que el gobierno de Cádiz les garantice un poco ser ellos como La Habana, es decir, poder ellos manejar sus negocios. En ese momento empiezan a crearse dos fuerzas que se distancian cada vez más. La de los criollos patricios de la ciudad, aristócratas dirigidos por José María García de Toledo, por Pombo, etcétera, que habían sin duda jugado un papel de liderazgo importantísimo hasta ese momento. Y el otro grupo más radical, de criollos radicales de la provincia, comandado por Gabriel Piñeres, que viene de Momposo,
que es liberal, radical, jacobino, y este grupo de mulatos y artesanos, ¿verdad?, que empiezan a predicar más allá de la autonomía, empiezan a hablar de la igualdad social. Porque lo que sucedía en la época era que la legislación española tenía claras definiciones de quienes podían acceder a ciertos cargos y quienes no. Para ser ciudadano tienes que provenir de sangre española o nativa de América, pero no puedes ser ciudadano si tienes sangre de otra parte. En otras palabras, si vienes mezclado con sangre africana, no podías ser ciudadano. Eso radicaliza el movimiento de los mulatos y de los negros. Y eso lleva al 11 de noviembre de 1811, que es el que todos conocemos, ¿verdad?, que está reunida la Junta en el Palacio de Gobierno. Prácticamente la opinión predominante es no declarar la independencia todavía. Y entonces Pedro Romero comanda un levantamiento de las gentes de Getsemaní, entran al salón donde está sesionando la Junta y los obligan a la fuerza a declarar la independencia. Durante las fiestas de noviembre, los niños de los barrios cartageneros se toman las calles para imponer sus reglas en los preparativos de la batalla de Agua y Buscapiés. No, estamos pidiendo plata agua. Cuando está tirando, no sé si el objetivo es tirarse en la cara. Pero cuando el que no quiere gastarse sus bolsitas, se recibe. Espera que le den, cuando ya se acaben, ya ahí sí podemos tirar nosotros. O sea, hay que primero recibir. Recibir cuando estén pegando ya. Ven, ¿y cómo hace uno para defenderse y que no le den? ¿Cómo es eso? Bailando, ¿qué es eso? Un baile, es champeta, ¿verdad? Moverse como una culebra. Para cuando si nos están tirando atrás, uno se sirve. Para que no le den. Para que no le den, o ponerse el buzo, cuando estamos en buzo, le dan y no le duele, cuando ya lo que está distraído, darle. ¡Otra la mitad, vivo! ¡Dale nada! El Museo de la Inquisición, que recuerda tiempos del oscurantismo, es ahora el lugar donde el investigador Moisés Álvarez reconstruye los momentos del levantamiento de Getsemaní. El 11 de noviembre tiene dos escenarios fundamentales. Por un lado, en el ámbito ideológico, es el gran debate que se viene dando desde mucho tiempo atrás en el Cabildo cartagenero. Allí se estaba discutiendo desde muchos días atrás los términos y el momento en que se produciría el acta de independencia. Y el otro escenario fundamental es Getsemaní, que es el epicentro que logra congregar a toda esta fuerza de los negros y de los mulatos, artesanos, que desde allí se unen y forman un movimiento llamado los Lanceros de Getsemaní. ¿Quiénes eran ellos? Eran todos vecinos de Getsemaní, Ciudadanos de gente común y corriente, se arman con lo que encuentran a la mano, con palos, con piedras, con machetes. No es un ejército regular, y ese ejército que parte de allí, especialmente de la Plaza La Trinidad y de la Plaza del Pozo en Getsemaní, hay un gran desfile por la
Calle Larga. Ellos vienen liderados por Pedro Romero. Es el gran líder de la revuelta, es como el que mejor representa esa fuerza popular. Desde los tiempos de la independencia de la ciudad, los habitantes de Getsemaní han mantenido dentro de la fiesta el recuerdo de aquellos hechos en los que Pedro Romero desempeñó un papel protagónico. Hay unos testimonios recogidos posteriormente que hablan un poco de los acontecimientos de ese día. Si tenemos en cuenta que la ciudad tenía para entonces unos 20.000 habitantes, es probable que en un movimiento como este se hubieran sumado entre 3 y 5.000 personas. Doblan por la calle Larga, ahí hay una parada en la antigua iglesia de San Francisco y ahí es donde se realiza la famosa arenga del cura Omaña, que estimula al grueso pues del levantamiento, y se vienen sobre el centro, el gran centro del poder, cruzan calle Larga y doblan, pasan por frente a la iglesia de San Francisco y entonces toman lo que hoy se conoce como el Camellón de los Mártires. ¿Qué había allí? Era una gran plaza, que a partir de ese momento se llamó la Plaza de la Independencia. ¡Igualdad de derechos para todos! ¡Igualdad de derechos para todos! Pues este es el sitio por donde pasa de vuelta. Llega a lo que hoy es la Torre del Reloj y ya estando ahí se divide en 3 grandes columnas. Ahí había una entrada, una puerta. Una sola puerta, no como hoy que hay 3. Una sola puerta que era la principal, además un puente. Por eso los cartageneros antiguos lo conocen como la boca del puente. Por ahí entran y entonces se dividen en 3 columnas. Una que va a la izquierda a inmovilizar la llamada sala de armas, a impedir que salgan de allí. Hay una columna que sigue hacia la derecha para tratar de impedir que la institución militar en este momento interviniera. La institución militar quedaba en lo que hoy se conoce como el cuartel del Fijo. Era el batallón del regimiento Fijo de la época, y ellos logran salir. El comandante de esa institución militar era Narváez de la Torre. Decide en el momento preciso en que ya han salido y que ya están muy cerca del sitio de acá, digamos del cabildo, él decide pararlos en seco y le ordena el regreso. Si esto no se hace, seguramente el 11 de noviembre hubiera sido un movimiento sangriento. ¿El movimiento de esta gente que venía desde Getsemaní era deliberadamente pacifista o ellos venían a buscar una confrontación? Es decir, no era un ejército popular debidamente armado. De tal manera que eso no hubiera resistido la mínima confrontación con la institución militar de la época. Así que no era un ejército regular que hubiera podido, digamos, enfrentarse a ninguna fuerza organizada. Así que estas 3 columnas lo que hacen es, una, bloquear la entrada a la sala de armas, la otra, bloquear el paso del cuartel del Fijo, y una tercera es la que sigue hasta el cabildo a exigir y a presionar. Mientras tanto, en el interior del cabildo se seguía discutiendo los términos, se seguía discutiendo la oportunidad, y todo parecía indicar que ese día se levantaba la sesión del cabildo sin aprobar el acta. ¿Qué estaban discutiendo ahí puntualmente? Puntualmente, ¿cuál era el momento? Si era ese día, si era el día siguiente, porque ya los términos sí estaban ya muy claros y el acta estaba ya redactada, debidamente discutida. En vista de que parecía que se iba a levantar la sesión y no se aprobaba el acta, entonces esta presión popular es la que hace que el 11 de noviembre finalmente se proclame la independencia. ¡De todas partes! ¡Griten que hoy es el día de nuestra independencia!